Con nuestro comentarista Hugo Negra. ¿Vas a cerrar la Biblioteca Nacional 6 meses, Hugo? 6 meses, no vamos a cerrar la Biblioteca Nacional. Pasó que hubo una noticia que salió en El Peruano de un decreto de emergencia y se presentaron los periodistas y les explicamos. Un periódico dio una explicación que tiene que ver con la realidad. Uno dijo, refaccionarán desde junio sede de la Biblioteca Nacional en la Avenida Bancay, y no puso emergencia y cierre. Y otro puso, cierran 6 meses la antigua sede de la Biblioteca Nacional. No hay cierre de la Biblioteca Nacional de Abancay por 6 meses, no. Hay un decreto de emergencia. Por 6 meses. Por 6 meses. ¿Qué es un decreto de emergencia? Es una figura jurídica para decir, salió en El Peruano, que hemos recibido un dinero del Ministerio de Economía, en el pliego negociado con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Congreso en su comisión a la que agradezco, para que ejecutemos un dinero. ¿De dónde viene esta idea? De un proyecto que presentamos en agosto de 2007. Y entonces se llama eso dinero para aplicación de un proyecto de obras. ¿Y cómo se presenta? Como decreto de emergencia. De emergencia quiere decir que vamos a gastar un dinero en 6 meses en obras. Eso es una cosa. Dentro de esos 6 meses, en algún momento, va a haber en efecto un cierre de 1 mes o algunos días, ya veremos con los técnicos, para hacer eso que no se puede hacer de otra manera, que es bajar los asbestos que están en los techos. Miro de repente tienen también, que hay que bajarlo, y no se puede hacer con la presencia ni de los trabajadores ni de los usuarios. Entonces se cierra por 1 mes, pero eso será a partir del final de este mes, el mes de junio, pero no por 6 meses. En adelante, ¿qué habrá? Habrá servicios y habrá obras. Claro, restringidos, servicios restringidos. O completos, pero con obras en algunos lugares. Entonces eso sirve para aclarar el tema. No hay cierre de la biblioteca. Y te otra cosa, se equivocó, pues eso les pasa también a la prensa. Otra cosa que quería preguntarte, ¿qué dijo Touraine? ¿Qué de nuevo dijo Touraine? En efecto, fíjate, Ernesto, hemos por un lado presentado a Touraine, ahora vamos a decir qué dijo. Ocurrió el 2 de mayo en la capilla de la Casona de San Marcos, con un pleno de las autoridades, de los estudiantes, de los profesores, muy interesante, y dijo varias cosas. En primer lugar, explicó lo siguiente, en voz calma, tranquilo, sin PowerPoint, en perfecto castellano. Dijo, hubo, qué buen castellano en el pasado, no hubieron, el profesor Alan Touraine, hubo un tiempo en que hubo Estado, clases, partidos, movimientos sociales y sociedad industrial, y por lo tanto conflictos que fueron gestionados mejorando esa sociedad. Dijo, hubo entonces una sociedad de la producción, e inmediatamente en lo que dijo caería la historia del siglo XX, todo lo que el siglo XX significó de progreso. Pues bien, eso ya no tiene más vigencia. No es que haya sido barrida la sociedad industrial, sino ha sido sustituida por otra situación. Esa otra situación no cabe en el concepto para Touraine de posmodernidad, porque si la modernidad no se ha cumplido por completo en ningún lugar, ni tampoco de postindustrial. Algunos aspectos son nuevos, como la informática, pero otros sigue siendo una sociedad de producción. ¿Qué ocurre en la nueva situación? Y comenzó a explicarla. En ese mundo, la economía se maneja separada de los estados y separada del poder político. Es decir, fuerzas anónimas e impersonales controlan la situación mundial. Por ejemplo, la Bolsa de Londres. Ahí dijo Touraine, algo se vende, por quiénes y para qué, no sabemos. Y entonces hay una situación de impotencia de los estados, de las naciones, ante estas fuerzas anónimas de la economía. Entonces, en este mundo que vivimos, se ha separado sociedad y economía. La economía pasa en unos lugares y la sociedad pasa en otros. Que la sociedad comienza a deshacerse. Él comenzó su explicación
por decir que era muy difícil hablar de la sociología cuando el tejido social se está deshaciendo por todas partes. ¿Qué permite que el tejido social se estructure? El antagonismo, el conflicto. Pero ¿cómo se puede organizar cuando las gentes se van dando cuenta que el poder político tiene muy poca importancia? El poder político tiene muy poca importancia. Los europeos tienen grados muy altos de abstención y les interesa muy poco el sistema político. En la Argentina, los líderes importantes son barriales, distritales, los piqueteros. En México, el 50% de la población vive desinteresada del sistema político. Entonces, ¿qué está diciendo Touraine como segundo elemento? Que esta situación actual separa los actores políticos de los actores sociales. ¿Qué son los actores sociales? Los movimientos de mujeres, los movimientos de parados, los movimientos de los que están excluidos, que no tienen representación política. Y entonces es una época paradójica porque por un lado hay innovaciones técnicas, no lo niega, y además hay más dinero que nunca. Pero una época en donde los individuos viven desconcertados, angustiados, sin puntos de referencia. Y entonces, en esa situación, él regresa al concepto de individuo y dice que hay 3 tipos de maneras de vivir la individualidad en este mundo, al cual no lo define, es el mundo actual, ¿no? Conflictivo extremadamente. Dice 3 maneras. La primera es el individualismo del consumo. Tú eres lo que compras. La segunda es el repliegue desesperado ante la globalización a las identidades, a lo étnico, a lo religioso, a lo que es grupal, a lo que es cerrado. Y eso es muy peligroso. Los nacionalismos porque extremos. Los nacionalismos y sobre todo los etnonacionalismos producen guerras terribles y producen la aparición de partidos totalitarios y conflictos nuevos terribles. La tercera posibilidad que él abre con el concepto del actor. ¿Qué es el actor? El retorno al actor. El actor es el viejo concepto del individuo, pero con el individuo en acción ciudadana. La respuesta es el ciudadano. ¿Qué es el actor? ¿Qué es el individuo? Es el ser que tiene derechos a tener derechos y el derecho a no ser maltratado, a no ser humillado y a los derechos universales. O sea, el derecho tradicional, burgués, de tener acceso a la cultura, a tus opciones religiosas o sexuales o a tus libertades, no es un asunto europeo, no importa qué cultura, en qué lugar, se respeta al individuo. ¿Qué es esto entonces? Un canto de cisne de las ideologías tradicionales que hablaban de manera global, lo que cuenta es el derecho del individuo. Pero Hugo, el regreso a Juárez, el derecho ajeno es la paz. El derecho ajeno es la paz y los valores de la Revolución Francesa que no han desaparecido. Entonces yo me permito decir que ahí, mientras el concepto de socialismo por un lado es una esperanza y por otro lado muy malas experiencias históricas, yo me inclino por pensar que este concepto de individuo reestructurado como ciudadano con derechos y con deberes es una situación nueva que regresa, y creo que una palabra más alta que la palabra socialismo es la palabra libertad. Y también la palabra libertad, la libertad de los individuos en cualquier cultura, sea cual sea tu religión, en cualquier nación. Y también una nueva forma de la utopía. Porque mira, la utopía concreta, ¿no? Porque en este momento lo que tú ves en el resto del mundo son movimientos de ciudadanos. ¿Qué cosa es la preocupación, por ejemplo, de la ecología en Europa? ¿Qué son las reuniones anti-globalización a la americana? Son movimientos de ciudadanos. Tú no necesitas militar en un partido, por ejemplo, en tu caso, para protestar por ocupación de los parques en la ciudad de Lima y los abusos con el medio ambiente. No necesitas eso. Y entonces yo creo que es una nueva cosa nueva. Ahora más, pero lo dramático que dice Touraine es que no tenemos cómo actuar frente al poder realmente económico. Está en el Banco Mundial. Porque son absolutamente inaccesibles. Son inaccesibles. Y entonces él habla del teatro vacío del mundo. Es un teatro donde no hay emperador, no hay poderes constituidos y tampoco hay papa en el sentido tradicional. Y entonces de ahí la angustia y la importancia del retorno a la política a través del actor político. Sumamente interesante estos conceptos de Hugo Neira respecto de lo que dijo Alain Touraine en su conferencia de la semana pasada. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa. Gracias, Hugo.